Los fenómenos inexplicables son un elemento básico en la cultura humana. Sucesos extraños, de naturaleza paranormal, ocupan un lugar destacado en nuestras vidas, de una forma u otra. Puede que no pienses en ellos con tanta frecuencia, pero siempre hay en las noticias o una historia loca de un amigo o transeúnte que te hace recordar semejante extrañeza. No importa cuántas veces te olvides del tema, siempre habrá un momento que arrastre la noción nuevamente a la superficie de tu memoria. Durante varios años, me había olvidado por completo del monstruo que vivía en la despensa de mi madre. Me había olvidado por completo de eso, es decir, hasta ahora. Tenía 10 años cuando me di cuenta por primera vez de la presencia del monstruo. Era una tarde normal en casa, mi madre y yo esperábamos la llegada de mi padre y yo la ayudaba con los preparativos de la cena. Recuerdo con cariño, me encantaba cocinar con mi madre y me alegraba mucho cada vez que mi padre regresaba del trabajo. Tuve lo que algunos considerarían una infancia perfecta, salvo por una peculiaridad. Lo que residía en la despensa se revelaría audiblemente esa misma noche. Mientras cortaba verduras para la famosa sopa de carne y cebada de mi madre, escuché un ruido en la puerta de la despensa. Sorprendido, salté, casi cortándome un dedo en el proceso. Mi mamá miró hacia la despensa y luego a mí con una sonrisa preocupada. La miré en busca de respuestas, completamente desconcertado por el ruido. Ahí va otra vez, rascando la puerta de la despensa. ¿Qué pasa, mamá?, yo pregunté. No estoy muy seguro, cariño, pero ha estado aquí desde que nos mudamos. A veces raya la puerta, otras veces tira la comida de los estantes de la despensa. Algunas noches no emite ningún sonido. Su explicación no derivó ningún consuelo. Todavía estaba asustado y mi madre se dio cuenta. No hay nada que temer, cariño. ¿Es algo malo?, yo pregunté. No, claro que no. En ese momento, el rascado reanudó. Salté por segunda vez. Luego mi madre se acercó a la puerta de la despensa. Aquí, mira. Lo abrió mientras el rasguño continuaba. Una vez que la puerta estuvo completamente entreabierta, el sonido cesó. ¿Ves, cariño? No hay nada de qué preocuparse. A pesar de las reconfortantes palabras de mi madre, mi corazón de 10 años no pudo evitar acelerarse de miedo. En los años siguientes seguí ayudándola a cocinar, pero nunca volví a poner un pie en esa despensa. Estaba convencido de que lo que vivía allí era un monstruo que quería atraparme. Este miedo se mantenía vivo gracias al rascado que interrumpiría momentos que de otro modo serían felices. Lo ignoré lo mejor que pude, pero a veces tenía que salir de la cocina. Finalmente, los sonidos cesaron por completo. Han pasado muchos años desde entonces y mis padres fallecieron. En sus testamentos me dejaron todo, incluida la casa de mi infancia. Me tomó un tiempo aceptar sus muertes y regresar, pero finalmente acepté la situación y abracé el espacio donde crecí. Fueron los pequeños recuerdos esparcidos por toda la casa los que me ayudaron a sobrellevar la situación. A veces entraba a la sala y veía a mi papá sentado en su silla, fumando un cigarro y viendo su comedia favorita. En otros momentos veía a mi madre en la cocina, preparándonos la cena. Estos fragmentos corpóreos de un tiempo pasado me hicieron seguir adelante. Después de un tiempo, la casa volvió a sentirse como en casa, hasta un día. Acababa de llegar del trabajo cuando sucedió. Me senté en la silla favorita de mi papá y encendí el televisor para relajarme. Algo pasó por mi mente, sin el tabaco, en realidad me había convertido en mi padre. Este pensamiento me hizo sonreír un poco mientras reclinaba la silla para relajarme. Sin embargo, la relajación nunca llegó, ya que un sonido de raspado demasiado familiar emanaba de la despensa cercana. Mi sonrisa desapareció rápidamente. Salté y corrí a la cocina para investigar. El rascado continuó y aumentó de volumen. Me quedé mirando la puerta esperando que me diera una respuesta, pero también esperando que lo que había dentro no hiciera lo mismo. Sin muchas opciones a mi disposición, me vi obligado a abrirla. Para mi gran anticipación, el ruido cesó y no encontré nada detrás de la puerta excepto algunos estantes vacíos y una escoba vieja. Esto fue lo mismo que pasó cuando mi madre abrió la puerta hace muchos años. Yo ya no era un niño asustado, pero el retorno del sonido seguía siendo desconcertante, al menos así fue al principio.
Después de un tiempo, se convirtió en nada más que un elemento molesto en mis días normales. Cada vez que llegaba a casa del trabajo, me despertaba en medio de la noche o me sentaba a mirar televisión. Ese terrible rasguño invadía el espacio de mis oídos y no se detenía hasta que abría la maldita puerta de la despensa. Esta rutina continuó durante más de un año. Una noche, sin embargo, todo cambió. Acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo y me arrojé en la comodidad de las sábanas. Lo que más deseaba era quedarme dormido en paz, esperando que los problemas del día desaparecieran en forma de sueños felices y un sueño reparador. Desafortunadamente para mí, en el momento en que mi cabeza tocó la almohada, el rascado comenzó una vez más. Gemí de ira, no queriendo levantarme de mi cama por nada y mucho menos por ese maldito ruido. Por eso cometí el error de no levantarme inmediatamente. Pulsé el botón de repetición interno y me permití quedarme dormido por unos momentos. Cuando volví a despertarme, algo andaba mal. Al principio no lo noté, pero el inquietante silencio dio paso a una sorprendente revelación. El rasguño había cesado. ¡Qué extraño! Nunca antes se había detenido por sí solo. Perplejo, salté de la cama y me aventuré escaleras abajo para investigar. Lo que vi al entrar a la cocina me alarmó. La puerta de la despensa estaba abierta de par en par. Eso no puede ser, definitivamente estaba cerrada cuando llegué a casa antes. Al encender la luz solo se revelaron los habituales estantes vacíos. No fue hasta que mi mano tocó la madera de la puerta que noté algo inusual. Incrustados en el duro roble había profundos cortes, marcas de garras que cubrían toda la mitad inferior de la puerta. Esos no estaban allí antes. ¿Qué diablos está pasando? Mi infancia estaba empezando a alcanzarme. Los recuerdos de la despensa irrumpieron a través de las compuertas, los rasguños, las pesadillas, el miedo. Pero esta vez no era un niño y no iba a dejar que una pequeña superstición se apoderara de mí. Era solo un mapache o una rata grande, eso es todo. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Recorrí la casa durante casi una hora, ignorando los rápidos latidos de mi corazón todo el tiempo. Lo que sea que se escapó de la despensa no se encontró por ningún lado. Cuando regresé a la cocina para cerrar la puerta y dar por terminada la noche, algo me detuvo en seco. Una figura oscura cruzó corriendo mi campo de visión y entró en la despensa. La puerta de la despensa se cerró sola, sacudiendo las paredes a su alrededor. Una vibración escalofriante resonó en toda la casa en un instante y luego fue seguida por un silencio inquietantemente mortal. Mi corazón se hundió hasta mis entrañas. Estaba oficialmente desconcertado. Corriendo por puro instinto, agarré las cosas más pesadas que pude encontrar y las apilé frente a la puerta, incluida la vieja silla de mi papá. Una vez satisfecho con mi bloqueo, subí corriendo las escaleras, cerré la puerta de mi habitación y salté debajo de las sábanas. Volví a ser un niño, cagado de miedo ante el monstruo que vivía en la despensa de mi madre. Después de que el miedo y la adrenalina disminuyeron, logré descansar un poco. Mi aventura nocturna había llegado a su fin. Me desperté a la mañana siguiente negándolo, un mecanismo de defensa de una mente magullada por el miedo. Fingiendo que no pasó nada la noche anterior, seguí con mi rutina matutina con normalidad. Después del desayuno, pude pasar junto al montón de basura frente a la despensa sin inmutarme. Incluso ignoré las marcas de arañazos en la puerta de entrada cuando salí a trabajar. Todo estuvo bien. No había ningún monstruo. Ninguna entidad sobrenatural se apodera de mi casa. Eso fue absurdo. Era solo un mapache. Un mapache muy grande. Las mentiras duraron un tiempo. Al alejarme, el terror volvió a aparecer, enviándome a un frenesí desesperado de angustia e inquietud. El trabajo no me trajo ningún consuelo. Lo único que podía pensar era en lo que me esperaba en casa. Estaba nervioso y mi jefe se dio cuenta. Me preguntó si necesitaba salir temprano y descansar un poco. Prácticamente le grité la palabra no, rogándole que me dejara quedarme. Quería estar lejos de esa casa el mayor tiempo posible. Aunque confundido por mi comportamiento poco ortodoxo, mi jefe accedió. Podría haberme quedado en el trabajo, pero al final tuve que fichar para salir. El día pasó demasiado rápido y, antes de darme cuenta, estaba de vuelta en casa, sentado en el camino de entrada,
temiendo la idea de abrir la puerta principal. Debido a esto, me senté en mi auto por un rato, intentando idear un plan de acción. ¿Qué debo hacer? ¿A quién puedo decirle? ¿Dónde me quedaré? Las preguntas dieron vueltas en mi mente cansada hasta que cerré los ojos y respiré profundamente para relajarme. El cansancio me alcanzó en ese momento y me hizo caer en una especie de coma inducido por el estrés. Me desperté unas horas más tarde con la aterradora visión de las marcas de arañazos en la ventanilla del lado del conductor. Eso fue el colmo. Hasta aquí, proclamé en voz alta. No iba a dejar que esta cosa controlara mi vida, y ciertamente no iba a dejar que me echara de mi propia casa. Aquí es donde crecí, donde pasé mi infancia con mi madre y mi padre. Todavía estaban conmigo, los recuerdos esparcidos por la casa, recordándome quiénes eran y el impacto que han tenido en mi vida. Ningún rasguño iba a borrar los recuerdos que tenía de ellos. Harto, salí de mi auto, caminé hasta la casa y abrí la puerta principal. Me recibió el sonido de un rasguño, pero esta vez fue más fuerte que nunca. Mientras corría hacia la cocina, el ruido se transformó en un golpe atronador en la puerta de la despensa, causando que las cosas que amontoné frente a ella se movieran un poco. Lo que fuera que había dentro realmente quería salir esta vez. La adrenalina corrió por mis venas. Mi respuesta de lucha o huida fue rogarme que corriera, pero ya era demasiado tarde. Ya había tomado una decisión. Iba a enfrentar esto de frente y llegar al fondo del misterio. Después de todo, esta era mi casa. Me pertenecía a mí y a mi familia, no a lo que fuera. Al retirar la pila de muebles, los golpes continuaron y se hicieron más fuertes. Los gabinetes de la cocina a mi alrededor se abrieron. Varias ollas y sartenes cayeron de los estantes. Un terremoto de proporciones sobrenaturales llenó mi casa, pero no dejé que me sacudiera, sabía lo que tenía que hacer. Después de un momento de preparación mental, abrí la puerta de la despensa. Allí, sentado detrás de la puerta, había un perro. Se sentó allí y me miró confundido. Yo le hice lo mismo. Después de echarme un vistazo, se acercó a mí y se acarició contra mi pierna. Instintivamente me agaché y lo acaricié, como lo haría con cualquier perro. Pero este no era un perro cualquiera. Después de unos minutos de conocerse, regresó a la despensa y desapareció ante mis ojos. Era un fantasma. Mi miedo se disipó por completo después de ese día. Ahora llego a casa con el sonido de un rasguño y una sonrisa. Ya no abro la puerta de la despensa por miedo, sino para dejar salir a mi nuevo amigo. Camina por la casa, explorando, como lo haría un perro normal. Incluso se sienta conmigo de vez en cuando a mirar televisión. Sin embargo, es un poco tímido y desaparece cada vez que tengo compañía. Aún así es un buen perro. Un muy buen perro. Supongo que pertenecía a uno de los muchos dueños de la casa, ya que había sido construida mucho antes de que mis padres se mudaran. Supongo que simplemente no podía irse de este lugar. Tampoco yo podría. Unas semanas de vinculación más tarde y me di cuenta de que no sabía cómo llamarlo. Caminé hacia el pequeño y lo acaricié en la nuca, ese era su lugar favorito. Lo pensé por un momento y luego se me ocurrió el nombre perfecto. Te llamaré Monstruo.